tema de los inversores, que el inversor en sí mismo es el componente más importante del vehículo híbrido y también del vehículo eléctrico. Es el componente desde el punto de vista electrónico, el más complejo y también el más costoso. Porque es componente de potencia. Entonces los inversores son equipos de potencia porque están orientados a manejar los motores eléctricos. Entonces de todos los módulos que tiene un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico, el inversor es el más caro. Bueno, básicamente la idea del inversor, ¿cuál es? ¿Qué idea tiene usted del inversor? ¿Para qué sirve? ¿Quién se acuerda? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a poner aquí el módulo inversor. Vamos a poner la batería. Bueno, la batería normalmente tiene una batería con un paquete de batería. La corriente no sale directa al inversor y llega hasta allá, así porque sí. Siempre tienen unos relés antes de salir, es decir, si el sistema no está listo para funcionar, la batería está desconectada. Es decir, cuando el motor está, por ejemplo, el sistema está apagado, usted puede levantar el capó y bajo el capó no hay corriente de alta tensión porque la batería estaría desconectada. O sea que siempre después de la batería van a tener unos relés. En la mayor parte de los sistemas hay dos relés, uno por negativo y uno por el positivo. Después de aquí nos iríamos al inversor. Adicionalmente se suele colocar un tercer relé y una resistencia. Acá hay otro más. Este es como un auxiliar. Entonces, normalmente, cuando quiero, por ejemplo, pongo apretar un botoncito de start, la secuencia es colocar el relé negativo y luego, y luego conectar el relé positivo. Pero no directo, primero colocar este. ¿Por qué coloca primero este? Porque en sí que hay una resistencia. Entonces normalmente la batería, en alguno de los polos, o intercalado la batería y un sensor de corriente. Entonces, ¿qué hace el sensor de corriente? Cuando conecta el relé auxiliar lo hace a través de una resistencia. Porque imagínense que aquí hay un cortocircuito en el inversor. No lo van a conectar directo. Entonces se conecta a través de la resistencia. Y se mide la corriente. Normalmente dentro del inversor, vamos a ver, hay normalmente algún tipo de capacidad. O sea que cuando se conecte el relé auxiliar, con un pico de corriente, por la carga del capacitor, enseguida la corriente vuelve a cero. Entonces si la corriente vuelve a cero, recién ahí conectamos directo. ¿Me explico? Bueno, esto en el panel del auto, en todo el híbrido eléctrico, ustedes tienen un testigo que dice ready, que significa listo. Usted presiona el botoncito, cuando pone ready, está listo para trabajar. El vehículo se puede operar. Pero si no hay ready, los relés están desconectados. O sea que, por ejemplo, en un vehículo híbrido eléctrico, si no pone el ready, significa que los relés ¿cómo están? O sea, no hay corriente que sale de la batería y llega abajo del capó sin ready encendido. ¿Se entiende? O sea que cuando el ready está colocado, significa que ahí sí la corriente llegó al inversor. Frente a cualquier problema que el sistema de diagnóstico detecta, es un problema que detecta sin siquiera conectar los relés. Y ve algo el sistema de diagnóstico de la parte híbrida que no le gusta, ¿qué hace con los relés? Los desconecta. Entonces cuando desconectan los relés, el auto no funciona. O sea que si no hay relé, nunca funciona. Por eso ustedes van a tener, en los vehículos híbridos normalmente tienen la posibilidad de que haya ready encendido, ready apagado. Ready apagado significa que el auto no se puede utilizar, es imposible conducir. Ready encendido significa que puede haber conducción, tal vez limitada, estamos hablando de algún problema. Muchas veces usted ve en el vehículo
y tiene una indicación que dice problema del sistema híbrido, pero el vehículo se puede conducir, por ahí limitadamente. Pero si no hay ready, no hay posibilidad de conducir. Entonces, con esto que les comenté, entendemos que si no hay ready, el inversor nunca trabaja. O sea que el inversor va a trabajar a partir del momento que la corriente llegó aquí. Y la corriente va a llegar aquí y va a estar bien si tenemos esto, ¿cómo? Encendido. O sea, como tengo el ready encendida, significa que la corriente llega al inversor. ¿Está bien? Frente a cualquier problema que se apagó, que no lo coloca, significa que la corriente no llega al inversor. Muy bien. Una vez que llega al inversor, vamos a ampliar un poquito esto. Entonces vamos hasta acá. Se me cae encima de vamos a tener esto. Ay, más o menos. Bueno, cuando llega aquí, ustedes, alguien dijo muy bien, dice, bueno, vamos a jugar con esto, pero vamos a colocar un inversor. Normalmente todos estos sistemas tienen motores de corriente alterna, ¿verdad? Y si son motores de corriente alterna y trifásicos. Y este motor de corriente alterna trifásico está conectado al inversor. Esto sería todo el cajón que ven ahí, ¿sí? Pero hay unos modulitos adentro, que es el módulo del inversor. Entonces le va a llegar la tensión de la batería, ¿está acá? Y este modulito, el inversor, se va a ocupar de transformar la corriente continua de la batería en alterna para el motor. Y luego, como los motores son motor y generador, cuando hace de generador, se va a ocupar de transformar la corriente alterna que genera el generador en corriente continua que va a volver a la batería, así sea para cargar la batería o, por ejemplo, hacer la regeneración. Usted levanta el pie del acelerador, va regenerando. Bueno, esto puede tener uno, si es un vehículo eléctrico, con uno solo le alcanza, no necesita más. O puede tener un solo motor eléctrico. El vehículo eléctrico dentro de todo el inversor, con un solo motor, es muy potente, pero no está completo. Pero es muy potente. Como aquí hay un solo motor eléctrico, si ustedes quieren tener un motor eléctrico, supónganse de 100 caballos, usted tiene que pensar que por cada HP son, ¿cuántos vatios son? 700. Bueno, o sea que son 700 y pico de vatios por cada HP. Así que calcule que si tiene 100 HP, ¿cuántos vatios son? 76.000 y pico. Si no quiere sacar la batería, póngale voltaje y saque la corriente. Tiene 300 voltios, multiplique para que dé 76.000 y ahí tiene la corriente en sí. Entonces normalmente va a tener 100, 200 amperios. Como uno tiene 200 amperios, no, son componentes chiquitos. Usted imagínese un componente electrónico, 400, 500 voltios, y que manejen 100, 200 amperios, son componentes electrónicos grandes. Y muy sofisticados también, porque encima trabajan con frecuencias altas. Entonces, desde el punto de vista electrónico, esto es justamente caro por eso, por el tipo de componentes que tiene. Entonces, cuanto más potente es el motor, más grande es el inversor. No hay vuelta que dar. Bueno, así sea para ir para acá o para volver, ¿no? Está corriente. Bueno, esto sería, puede tener uno. Puede tener dos. O sea, podemos tener el caso de tener, por ejemplo, dos módulos de estos. La misma cosa. Y podemos tener el caso, por ejemplo, del Highlander, tiene el diferencial trasero, tiene un motor eléctrico más. Eso es lo que está allá. Entonces tiene tres.
Bueno, hago el dibujito otra vez porque ya todo lo entiendo. Entonces podría haber hasta 3 módulos inversores. A veces el módulo inversor puede ser doble. Por ejemplo, puede ser un solo módulo que tenga 2 motores que manejen. Acá le podemos poner eso. Bueno, en ese caso tendríamos, por ejemplo, un motogenerador 1, un motogenerador 2. Si vamos al caso del Highlander, este tiene 3. Por eso acá hay para conectar 3 motores trifásicos. Uno acá, otro acá y otro acá. 1, 2, 3. Entonces este tiene para conectar 3, porque tiene 3 motores. Es el MG1, el MG2 y el MG3. El 3 está en el diferencial trasero. Muy bien. Ahora, estos motores, la tendencia actual es colocar antes un elevador de voltaje. Y ya vamos a ver. Entonces la tensión de la batería entra acá y ahora la repartimos acá. ¿Sí? Aquí. Ya le damos positivo a los 3 y le vamos a dar el negativo también a los 3. ¿Qué hace el booster? Eleva. O sea, por ejemplo, vamos a poner el booster del Highlander. Tiene 300 voltios la batería y lo lleva a 600. Pero no siempre. Cuando hace falta más potencia. A expensa de duplicar la corriente. Obviamente eleva el voltaje, pero toma el doble de corriente que la batería. Lo que pasa es que no es una cosa constante, es cuando hace falta. Por ejemplo, usted acelera, necesita más torque, entonces ¿qué hace? Levanta más el voltaje y va a tomar más corriente de la batería. Pero es un ratito, no es permanente. Es simplemente cuando se requiere un poquito de potencia, actúa el booster, entonces se consigue con baterías por ahí no muy grandes de voltaje, tener potencia como si tuviese una batería más grande, pero sacándole más corriente a la batería. Pero reitero, son tiempos cortos. Hay unos segundos y después deja de trabajar el booster. Entonces colocan booster. Entonces tendríamos dentro de un inversor, fíjense, un módulo que haría la elevación de voltaje. Bueno, fíjense que el trabajo del inversor tiene un trabajito que es poco sofisticado. Por un lado es tomar la corriente continua y convertirla en una alterna, pero es una alterna regulada, no es una alterna como la de la red eléctrica, porque tiene que regular la velocidad de ¿qué? Del motor, ¿está bien? Entonces es una alterna que está muy controlada para poder regular el motor y además para que sea una conducción agradable. Usted no puede tener una máquina que sea con velocidad constante, acá no hay muchas veces ningún mecanismo de transmisión, sino que es prácticamente directo. Entonces usted tiene que acelerar y el vehículo tiene que ser confortable, tiene que subir una cuesta, entonces regularle la corriente a estos motores para regular la velocidad es un problema. Por otro lado, el motor es grande, los motogeneradores son motogeneradores grandes. Cuando eso, por ejemplo, está en condición de desaceleración, usted levanta el pedal del acelerador, eso queda generando, y es un generador grande, es un generador muy potente. Toda la corriente que genera no se le envía directamente a la batería, sino que va de forma regular. Por ejemplo, cuando usted levanta el acelerador, empieza a retomar corriente a la batería. Un poquito, por ahí 2, 3 amperes. Uno ve que, pero el alternador ese, o sea, ese alternador, ese generador, es capaz de generar 100 amperios fácilmente, pero no lo van a mandar a la batería, todo. Lo demandan 3. Entonces ustedes sienten que el vehículo frena un poquitito. Cuando le pisan el freno, actúa el frenado hidráulico, pero deja pasar un poquito más de corriente. Ahí de 3 lo lleva a 6, pisan un poco más 10, pisan más 12, 20, 50, y puede llegar hasta 60 amperes que vuelven a la batería. Quiere decir que la corriente que vuelve a la batería está regulada de acuerdo a la condición de frenado. Si usted lo deja frenar mucho, sería un poco abrupto. Por eso el auto tiene, normalmente los Silvios tienen D y B. D dice D como directa, la regeneración es suave. B es más fuerte. Si ustedes lo conducen en B, van a ver cuando levanta el acelerador, se frena más. Eso es bueno para bajar cuestas. O para manejar en ciudad
y no usar tanto el freno. Te aceleran y cuando levantan el pedal, se para, se frena. En los eléctricos el efecto se puede hacer más notable y es una conducción que dicen de un solo pedal. Prácticamente ni se usa el freno. Levantan y frena mucho. Deja retornar bastante la batería. Esa es la idea. Pero siempre hay que perseguir el objetivo de que la conducción sea agradable. No se lo deja libre, pero siempre se frena un poquitito. El auto cuando queda libre es un poco desagradable para conducir, siempre tiene que frenar un poquito cuando uno levanta el pie del acelerador. O sea que el inversor tendría también el trabajo de... O sea que acá tenemos el trabajo de regular la corriente para regular la velocidad del motor y tenemos el trabajo también de cuando los motores están como generador, cuánta corriente dejamos pasar a dónde. A la batería. Aparte de la batería, hay que dejarle pasar corriente razonable. La carga de la batería no es una cuestión de meterle a fondo, usted sabe que hay que cargarla suave. Entonces eso está siempre bien controlado. ¿Cuánto regenera? Está en función también de un montón de cosas. Entre ellos la temperatura de la batería. Si la batería está muy caliente, se deja regenerar menos. Cuando las baterías están defectuosas y empiezan a calentar, la regeneración prácticamente se suspende, porque todavía calentaría más. ¿Se entiende? Bueno, eso sería un poquito la idea. ¿Qué otra cosa más le ponen adentro de este aparato? Bueno, todos estos vehículos, y esto es común que lo tengan, no quiere decir que lo tengan siempre adentro del módulo, en los Toyota sí, pero en otros vehículos viene por aparte, que es el alternador electrónico, para decirlo de una manera, que es el conversor DC. El objetivo del conversor de CDC es mantener el sistema de ¿qué? Entonces, el conversor de CDC toma la tensión de la batería otra vez, lo tiene disponible acá, y va a convertir la alta tensión de la batería, va a drenar corriente hacia el sistema de baja tensión. Bueno, eso también lo tiene. Cuando tiene el conversor dentro del mismo módulo, se le dice conjunto inversor-conversor. Por eso van a ver que dice, el Toyota dice inverter-converter, porque están ¿qué? Las dos. Entonces usted mira el equipo de esto, acá tiene para conectar la batería. ¿Ves? Esto es como la salida del alternador. Acá va el cable que va, como si fuese el alternador, está acá, porque esto no tiene alternador. Entonces el alternador moderno en los vehículos híbridos es el conversor. Y está metido, en este caso, del lado de acá abajo. Acá también, y acá está la salida, este la tiene por acá, está. Entonces yo aquí tengo, de acá cargo la batería. Bueno, el conversor de CDC es otro equipo importante que está ahí. Tenemos que tener en cuenta que es un equipo diseñado para cargar la batería a una corriente tope. Entonces eso está dispuesto para cargar 100, 120, 140 amperes. Hay conversores en vehículos híbridos hasta 200 amperios. O sea, es como un alternador que cargue 200 amperes. Porque el sistema de baja tensión lo sostiene el conversor. La batería es muy poquito lo que hace. Las baterías de los vehículos híbridos son chicas, no son baterías de gran capacidad. Estamos hablando de la batería de quién. ¿Ve? Bueno, el objetivo nada más que cuando ustedes encienden, sostener el equipo eléctrico un ratito para que arranque quién. Una vez que arranco, ya la batería la carga. El sistema lo mantiene, el conversor de CDC. Porque el objetivo de la batería es nada más que encender el equipo eléctrico para que el sistema arranque. Porque no hay motor de arranque acá. No hay motor de arranque, tenemos que con la batería aguantar los 200 amperes del motor de arranque. Acá lo único que hacemos es energizar el sistema eléctrico. Cuando despertó, conectarlo en los relés y empezó a trabajar el conversor de CDC, entonces ahí sostenemos el equipo eléctrico de 12 voltios. Fíjense que si no hay ready, no hay conversor de CDC. ¿Entiendes? O sea que si el ready no lo coloca el auto, la batería de 12 voltios va a pique. Usted, por ejemplo, insiste, no pone el ready, la batería de 12 voltios baja. Porque nadie la carga. Porque para que cargue, ¿qué tiene que pasar con los relés? Y si no cierran los relés, el conversor de CDC no trabaja nunca. ¿Se entiende la idea? Bueno, el conversor de CDC está metido también ahí. Fíjense que... Fíjense ustedes que
Vamos a suponer que ustedes necesiten abastecer equipo eléctrico con 100 amperios. Vamos a suponer, ¿sí? Son 100 amperios en el voltaje de la batería. Por ejemplo, para el Highlander serían 300 voltios, para el Prius sería alrededor de 200. Vamos a suponer que el Highlander que sean 100 amperes y 300 voltios. Tiene 300 voltios de alimentación al conversor y son 100 amperes los que cargan. Fíjense que la potencia acá, hacia rápido, 12 por 100, ¿cuánto sería? 1200 vatios. Fíjense que para sacar 1200 vatios de 300 voltios ya falta nada más que 4 amperes. Calculen con pérdidas y todo si quieren 5. Quiere decir que mientras que saco 5 amperes de 300 voltios, manejo 100 amperes sobre los 12. ¿Se entiende? Por eso aguanta el equipo eléctrico mucho tiempo. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el objetivo del híbrido, del vehículo en sí mismo? Aguantar básicamente el tiempo detenido. Porque cuando usted, por ejemplo, un vehículo eléctrico va en carretera, la fuente de propulsión es el combustible. ¿De dónde sale la energía del combustible? No hay ningún milagro ahí. El auto más o menos lo mismo que un vehículo común. Pero cuando van a la ciudad, y ustedes llegan a los stops y paran, con todo el combustible, ¿qué hace? Ya cuando levantan el acero se para. Entonces para. ¿Y cómo se sostiene todo el equipo eléctrico del vehículo? Porque tiene una batería grande. Esa batería se fue cargando mientras está en movimiento. Va tratando de recuperar toda la energía que puede. Y después sostiene el conversor de CDC para mantener el equipo de 12 voltios. Entonces ustedes pueden tener encendido todos los accesorios. Incluso puede estar encendido el aire acondicionado, que normalmente es en alta tensión también. Pero sacándole poca corriente a esta batería podemos sostener bastante tiempo el sistema eléctrico. Entonces ustedes pueden estar en un stop 10 minutos tal vez y con el motor de combustión se aguanta ahí y no arranca. Entonces con eso es donde se pone económico el vehículo, tratando de que el motor de combustión funcione cuando el vehículo se mueve y no cuando está parado a baja velocidad. Esa es básicamente la idea. Si en un vehículo común usted tiene motor en marcha todo el tiempo, innecesariamente, con el objetivo de un alternador, una bomba de agua, está produciendo el calor y acá eso es lo que se trata de suplir, por eso son económicos, básicamente por eso. Bueno, entonces esta es la idea. Entonces tenemos para estudiar acá los distintos los módulos, ¿cuáles serían? Los módulos inversores, el booster y entre las tres cosas que hay. Bueno, este o este exactamente igual, tienen lo mismo. Vamos a buscar un caso, lo desarmamos un poquito y se lo voy explicando para que lo vayan interpretando. No son módulos ¿cómo le puedo decir? Muchas partes se pueden reparar y muy bien, sobre todo cambiando la parte. No digo reparar la parte, sino cambiar la parte. Digo, desde el punto de vista electrónico, el conversor de CDC es lo más reparable que tiene. Lo demás, habrá que sacar el módulo y cambiarlo. O sea, ustedes pueden sacar uno de los módulos, por ejemplo el módulo del inversor, sacarlo y cambiar los módulos completos. Pero repararlo no tiene mucha chance de reparación. Por el tipo de componentes que tiene, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién me quiere ayudar con esto? ¿Quién viene aquí? ¿Alguien? Pues yo voy sacando, le pongo las partecitas y se las voy mostrando, y ahí las vamos interpretando y las vamos colocando ahí para que tenemos. Dale, vamos a sacar todo esto. Primero sacar la tarjeta esta que está acá. Bueno, esta tarjeta que está acá, en los vehículos, la línea nueva de Toyota, me han metido la tarjeta electrónica esta. Esta es una ECU, le dicen, a este módulo le dicen módulo de control de los generadores. En realidad controla la secuencia de activación de los transistores del inversor, de los inversores. Desde que le pusieron la tarjeta acá adentro, empezaron los problemas de los inversores. Porque antes no tenían tantos problemas como cuando empezamos con la tarjeta acá. Que para mí le perturba mucho el ruido eléctrico del proyecto, porque cuando esto funciona y empieza a manejar tanta corriente y a conmutarla, pues la tiene que conmutar, esto produce mucho propagación electromagnética. Y la tarjeta está metida de adentro. Y los errores de conmutación hacen que se rompan los transistores de los módulos, por eso rompen los módulos inversores. Si uno ve cómo se queman, se rompen por error de conmutación, así que es muy probable que sea por eso. Y han puesto una chapa abajo, la masa, para aislar, pero realmente tendría que tener una cajita, no sé cómo lo han puesto más cerrada que esto.
Pero bueno, vamos a sacar esta la tarjetita, la primera que aparece ahí. Saca la tarjetita. Ya le Ah, bueno, tengo que buscar las herramientas. Bueno, anda aflojando esto a ver si podemos. Así lo vamos desarmando y lo vamos viendo cómo. Se lo voy a estudiarlo cómo está hecho. Pero piénsenlo en forma modular. Los módulos que tienen sí se pueden cambiar. Un módulo completo, módulo inversor, o sea, el conversor de CDC, las placas se pueden cambiar. O sea, dicho de otra manera, de 4 de estos por ahí arman uno bueno. Yo creo que tenés que sacar acá, mira, esto, es más fácil. Sacar esto, y sacaste completo. Ahí está. Saca la tarjetita. Bueno, esta tarjetita, que la ven acá, a veces está, les digo esto para que les cuento a ver los problemas que tienen. A veces la ven y está cocinada. Porque hay un problema permanente acá. Siempre que ustedes tienen, por ejemplo, yo les coloco el módulo inversor, ¿no? Y le digo, ese módulo inversor maneja un motogenerador, ¿verdad? Y tiene acá la tensión de la batería. Pero todo el sistema de control de esto es todo 12 voltios. O sea, todas las señales de control es todo 12 voltios. Pero maneja la alta tensión. Si ustedes van al conversor de CDC, el conversor de CDC toma la alta tensión y saca baja tensión. Entonces, son módulos que tienen alta tensión y baja tensión. Quiere decir que yo tengo una placa electrónica que por un lado circula la alta tensión y por un lado circula la baja tensión. Hay un montón de puntos donde se enfrenta la baja tensión con la alta tensión. Así que hay un montón de puntos que están sujetos al problema de aislación. Que puede estar en componentes, en bobinas. Donde hay alta tensión y hay baja tensión enfrente, hay algo que la aísla. Donde falla la aislación, esto se eliminó. O sea que acá la fuga de alta tensión al circuito de baja tensión es un código de diagnóstico. De miliamperes estamos hablando, ¿no? Que fuguen 20-30 miliamperes de la alta tensión a baja tensión, saca el ready y se acabó. Y el auto no trabaja. O sea que hay un montón de puntos donde puede fugar. Por ejemplo, las transmisiones tienen bobinas, porque los motores son eléctricos, están, no sé si lo vieron, como ahí tienen sus motores, y es bobinado. Y donde hay un bobinado, está bobinado alrededor de un estator que está a masa. Y si la bobina fuga contra la masa, pero no porque la bobina está rota, porque le fue aceite. Y el aceite se metió entre las bobinas y empezó a fugar un poquitito, chao. O sea que la transmisión puede fugar. Pero dentro de estos módulos puede fugar por un montón de lugares. Entonces en el módulo, todo lo que fuga de corriente de un sistema al otro es código. Pero muchas veces cuando esto se quema, la alta tensión se mete en estos módulos y esto lo sacan carbonizado. Pero imagínense que esas baterías, esos 300 voltios, cuando entran a meterse en un módulo de esto, lo destrozan. Entonces muchas veces usted puede pasar que saque esta tarjeta y la ven toda quemada, pero literalmente quemada, hay un olor a quemado. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque ya se ha destruido, pero eso porque falló la aislación en algún lado. Y hay un montón de puntos, los transistores, van a ver que tienen muchos componentes que hacen la aislación, la van multiplicando. O sea, por ahí hay una bobina con un transformador para aislar, después hay transistores, IGBT, o sea, hay mucha aislación hasta llegar a alta tensión, producto de que no fugue corriente, porque la fuga es grave. Ustedes quieren hacer una práctica interesante, cuando tengan tiempo, con el auto, simplemente la masa o el positivo, pónganle una resistencia, si tiene ustedes 50K, avanza. Lo van a colocar,
a los 2 minutos empieza a dar un diagnóstico así, problema, y después no pone más el reloj. Y el código va a decir falla de aislación. Miren cuánto le estoy poniendo. ¿Sí? Los invito a descubrir cómo testear. Después si quieren se los digo. Pero hagan la experiencia. Pongan la resistencia de 50K, pueden poner con 50, con 30, lo ponen directo, no hay ningún problema. Pero ustedes fíjense en qué valor da código. El código no va a aparecer enseguida. Ustedes ponen el ready, le van a poner la resistencia, ahí en la batería, donde más les guste. Fíjense que 50K masa puede ser un poco de humedad en algún lado. Estamos hablando el negativo o el positivo. Y háganlo donde más les gusta. Si quieren un molde de esto, en cualquier lugar. Donde le fugue un poquito de corriente, pongan una resistencia con 2 lagartitos y donde les guste. En alta tensión. En cualquier punto de la batería, en los cables, ahí en el inversor, donde ustedes quieran. 50K, 30K, prueben, ahí. Son miliamperios nada más. Tienen que poner un miliamperímetro, fíjense. Van a ver que está ahí, va a seguir igual, pasan 2-3 minutos y pone problema. Lo apagan, no pone más el red. ¿Y el código que va a decir? Problema de aislamiento. Va a decir aislación, problema de aislación de fuga de alta tensión. Bueno, la fuga de alta tensión es en algún lado, ¿sí? El tema después descubrirse en qué lugar es, porque hay un montón de puntos donde puede fugar. A veces la transmisión fuga, las bobinas, porque le fue un poco de aceite, los retenes, se humedeció y fuga. Y usted la transmisión la puede desarmar, la mina está impecable, no tiene nada. No hay nada roto, no es que un bobinado esté, nada. Pero fuga un poquitito. Entonces, ¿se entiende? Como les dije entonces, simplemente positivo o negativo, es indistinto. Los dos son, la masa y el positivo es flotante. Es flotante. Y se conmuta a los motores, pero no tiene ninguna vinculación con el sistema de baja tensión. Bueno, hagan la prueba, los invito a que hagan esto, se los dejo acá con el lazo para que lo descubran, pero les digo, les doy una pista nada más. Tomen un voltímetro. Con respecto a masa de chasis, con el sistema ready, prueben un polo y el otro qué voltaje tiene. El positivo y el negativo con respecto. Después coloquen la resistencia, fíjense lo que pasa con los voltajes y se van a dar cuenta cómo trabaja. Así que se los dejo ahí, pues si se los digo, le voy a sacar la imagen. Interesante, reitero, hacen, por ejemplo, usted tiene el paquete de baterías, ¿no? Tiene el paquete de baterías. Está el positivo y el negativo que saltan, ¿sí? Ponen red y todo, van con un lagartito, con la resistencia puesta y lo colocan a uno de ellos. Pero antes, midan el voltaje en uno, midan el voltaje en otro. Después coloquen la resistencia, vuelven a medir y van a ver lo que pasa con el voltaje. Esperen un poco, hagan las pruebas de un lado, del otro, se van a dar cuenta cómo funciona y esperen qué pasa con el código, entonces de ahí lo van a sacar. Cómo detectar fugas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, placa electrónica, ¿cómo se llama? Placa de los generadores, de control de los generadores. Sigue, capacitor. Saquemos el capacitor. ¿Está completo ya? Bueno, esto que lo ven así es un capacitor grande. Ahí dice la capacidad. Por ahí, 2000 y pico, ¿cuánto? 400. ¿Cuánto? 2972 microfarads. 2900, ¿y cuántos voltios? 750. ¿Y hay otro más? ¿Uno solo o dos? Uno nomás. No dice más nada. No, solo dos. 2900 microfaradios, acá está. Ahora usted dice un capacitor, ¿cuántos cables de conexión tiene? ¿Y esto cuánto tiene? Bueno, no son chapas los demás. Lo que pasa es que esto hace de fuentes. Tiene chapas adentro. ¿Entiendes? Entonces ven acá. Vamos a borrar aquí. Esto está aquí acá.
Pero fíjense, acá. El capacitor está en paralelo a cuando entra la corriente, la batería. Vamos a ver en qué etapa está este. Lo primero que tiene es el capacitor. Así que el capacitor es ese que ven acá. Pero acá abajo, lo voy a poner así para que lo vean todos. Ahí está. Acá abajo, si ustedes se fijan, lo ven acá, hay un módulo grande, ¿eh? Y acá hay un módulo más chiquito. ¿Sí? Estos son los inversores. Entonces fíjense aquí. Este que está acá, ¿sí? El grande, tiene un motor trifásico acá y otro motor trifásico acá. Quiere decir que este módulo es doble. Y la corriente de la batería le entra acá. Pero le entra la corriente a la batería o le entra la corriente a la batería aumentada por el booster. O sea que forzosamente la alimentación de esto tiene que venir desde el booster. El booster está del otro lado. Entonces, acá le va a entrar la tensión de alimentación, normal o elevada. Y acá va a salir trifásica para un motor, trifásica para el otro motor. Y acá está el tercero, que sería el del diferencial trasero, que es un modulito solito, ¿lo ven ahí? Donde le va a entrar la batería acá y le va a salir la trifásica por aquí. Lo que pasa es que le faltan unas chapas de conexión que llevan a los conectores. Por eso es que está faltando acá. O sea, ¿esto cómo llega acá? Porque faltan las chapas de conexión. ¿Se entendió? Bueno, este es un módulo principal. Este módulo principal es doble. Este es un módulo del MG3. Bueno, fíjense que acá se ve 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos así. ¿Sí? Y vamos a sacar el módulo este, para lo cual sacar los tornillitos que están, ya que lo han desmontado. Vamos a ver si lo puedo levantar. Ahí está pegado, ¿no? Tira fuerte. A ver si ya está flojo. Hay uno ahí. Vamos sacando. ¿Cómo está? ¿Se asustó ahí? Vale. Los que saluda, está distraído, no me importa, disculpa. Dale, levanta eso. Dale, tire, esté para arriba, fuerte. Parece que acá está agarrado y no, esta parte. No se tiene grasa siliconada y se pega. Hay más tornillos seguro, ¿no? Y estos de aquí no son tornillos. No, los grandes sí son nomás. Solamente de acá. A veces pega, ¿sí? Bueno, acá está. Bueno, esto es el módulo principal, ¿no? Bueno, entonces tienes la batería acá, ¿sí? Y sale un motor acá. ¿Está bien? Y de este lado va apoyado en el cuerpo del inversor. ¿Está bien? Ahora ven que tiene grasa siliconada para transferir el calor. ¿Está bien? Los transistores de potencia están metidos acá. Acá, ahora, vamos a ponerlo vertical. ¿Se fijan aquí? Lo apoyado ahí. Y esto, si lo abren por acá en medio, si ustedes abren acá, tiene aquí una serpentina y circula líquido refrigerante. ¿Está bien? Esto después tiene una bomba eléctrica, un radiador y un ventiladorcito para enfriar. Bueno, entonces este es el módulo principal, lo vamos a poner acá. Pero este es para dos motores.
y va a salir las tres fases. Para el motor, y van a salir las tres para él. Bueno, esto es para MG1 y MG2. ¿Está bien? Bueno, primera medición que se puede hacer acá, vamos a tomar un multímetro. El circuito que tiene cada fase es exactamente el mismo. O sea que el circuito que tiene la fase U, B, W, el circuito que tiene esta fase es igual que el de este, es igual que este. Electrónicamente es el mismo circuito. A igual circuito, igual medición. ¿Están de acuerdo? Sí. Quiere decir, fíjense una cosa, para las tres fases, respecto de la alimentación, cuando esto trabaja como si fuese el módulo del alternador de los diodos, ustedes fíjense que un alternador tiene un rectificador de onda completa trifásico, que tiene ¿cuántos diodos? 6. Después positivo, después negativo. Cada fase tiene 3 diodos por el positivo, tres por el positivo, y tiene 3 por el al revés, por supuesto. Quiere decir que entre cualquiera de los polos de alimentación y la fase hay diodos. Entonces, si ustedes, lo que pasa es que los diodos y los transistores están en forma integrada juntas, así que cuando rompen transistores, rompe diodo también. Entonces, fíjense que si yo hago con el multímetro, en diodos, ustedes toman y presten atención. Positivo con fase U, conduce, no conduce, conduce, no conduce. Y así, este con este con este. O sea, yo hago así, conduce, conduce, conduce. No conduce, no conduce, no conduce. ¿Cuántas mediciones hice? 6 por 1 con un polo. Y luego me queda 6 con el otro polo. O sea que hago 6 mediciones contra el positivo, 6 mediciones contra el negativo. Así que son ¿cuántas? Y hacen otras 12 con aquí. Así que hacen a ver si está sano ese módulo. Fíjate acá. Entonces lo vamos a dar vuelta y lo voy a poner sobre algo. Poner 3 o 3. Ese plastiquito para que no se pegue acá. Bueno, mostrarle acá como me dice. Poner el multímetro para diodo. Ahí. Una fase, cualquiera, elegí la que más te gusta. Ahí. ¿Conduce? El siguiente. No, no. Deja como la misma, así no te confundes. Ahí está. ¿Conduce? 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 Da vuelta. ¿Conduce? No, ahí. Deja para. Ahí está. ¿Cuántos voltios marca? 0.336. ¿Lo ven o no? ¿Sí? En diodo marca la caída de presión en diodo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Siguiente. ¿Cuánto marca? 0. Nada. ¿Y este? Este sí. 0.34. ¿Y este? Abierto. Está roto, ¿no? ¿Y acá? Si yo estuviese roto, me estaría acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto para acá va. Acá vemos que este, por lo menos acá está abierto y este está bien. Quiere decir que acá hay una fase rota. ¿Lo ven? Bueno, ahora del otro lado. No, con el otro polo, te cambias acá y haces, no, y seguimos acá. Las otras 6. Ahí. Nada. Siguiente. Esta sigue abierta. Tercero. Dale. Ahora cambiamos. Positivo acá.
¿No? ¿Positivo acá? No. Ahí. ¿Conduce? Sí. Siguiente. Sigue abierta. ¿De otra? Sí. La caída de tensión tiene que marcar lo mismo. Cuando marca medio distinto ya está medio resentido. ¿Está? ¿Sí? Obviamente cuando tiene un quemón de esto ya... Bueno, vamos al otro lado. ¿Cómo está el otro lado? Acá. 0.35. Sí. ¿Ahí? Muy bien. ¿Ya la última? 0.35. Muy bien. Ahora ahí busco este, nuevamente con las otras. Ahí. No marca, muy bien. No marca, muy bien. No marca, muy bien. Ahora con el otro polo. ¿Marca? No. No marca. ¿Siguiente? ¿Nada? Sí. No, volvió otra vez acá entonces. Ahí marca. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Y ahora cambias. ¿Entiendes o no? Se va apoyando el cable, mira. ¿Sí? ¿Marca ahí? ¿Siguiente? ¿Siguiente? Ya aprendieron a resolver, bien, qué fácil. Así que este que tiene, la fase esta, ¿cómo está esta? ¿Esta cómo está? Bueno, después les muestro con la computadora una foto adentro cómo se quema. Para ver los transistores como... Lo que pasa es que para desarmarlo, ustedes lo desarman, van a sacar una placa que tiene ahí electrónica, hay que ir abajo, y hay que cortar todas las conexiones y los transistores están abajo de un gel, son transistores integrados. El diodo que ven ahí y el transistor está dentro de lo mismo, entonces cuando se quema el transistor, el diodo marcha también. Ahí se abrió directamente la fase, por eso quedó así. ¿Está bien? Bueno, estas son las cosas más comunes. Quema una, cualquiera de estas tres la quema porque es lo más común que tiene. Y por eso después ahí lo cambia. Ya está. Bueno, lo mismo se puede hacer con cuál modulito, con el más chiquito. Vamos a hacer lo mismo más chiquitito. Entonces, ¿cuántas mediciones hay? Ahora les hago una pregunta. A ver, vengan los electrónicos. A ver, tráigame el multímetro. Venga acá usted, venga. ¿Dónde entra la batería? ¿Dónde entra la batería? A ver. ¿Cuál dónde entra? Ahora, acá van a ver efecto diodo también. O sea, ustedes miden acá y van a encontrar, por un lado, conduce, y por el otro lado, pruebe usted. Ahora, para un lado, ¿qué hace por un lado? ¿Para el otro lado? Bueno, ¿cuál de los dos polos es positivo? A ver, pregunta a los electrónicos, a ver si lo aprobamos lo echamos a todos acá. A ver, ¿cuál de los dos es positivo? ¿Qué hace ahí? ¿Conduce o no? Sí. ¿Cuál es el positivo? Cuando no conduce. ¿El positivo de qué? Pero bueno, ¿dónde conecto el positivo? ¿Dónde ponen el positivo? Arriba. A ver, ¿usted qué opina? A ver, explica, a ver qué me lo explica. A ver, ¿dónde va el positivo? ¿Arriba o abajo? ¿Ahí conduce o no? ¿Dónde va el positivo? Pues va en la parte de ¿Dónde? Yo quiero que me digan cuál es el positivo de todo. ¿Le fue un punto rojo ahí? Ponga el punto rojo usted donde quiere que va. Ahí, a ver, probemos. Él dice que el positivo va ahí. Ponga el positivo del multímetro acá. ¿Conduce o no? ¿Conduce? Ahí está bien. Cuando no conduce. Muy bien. Porque ¿qué pasa si lo pongo de conduce? ¿Al conducir? O sea que cuando no conduce, la punta positiva sería donde va el positivo de la batería. ¿Se entendió? Dale vuelta. Si le pone el positivo abajo, ¿qué hace ahora? Conduce. Entonces no lo van a poner así porque
Está en corto, muy bien. Porque normalmente, ¿qué es lo que me dicen que conduce? Que ahí ponemos positivo. ¿Qué va a ocurrir? Muy bien. Entonces, ¿dónde va el positivo? Ya sabemos que el positivo de la batería entra. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Seguro, ¿no? No. El módulo chiquitito, mismo cuento. Muy bien. Vamos por acá. ¿Quién viene a testear el módulito este? ¿Quién lo quiere testear? ¿No? Como les dije, con el multímetro. Adelante. Ahora, vamos a testear este. Un polo de batería con las 3 fases. Adelante. Volvemos ahí. Conduce. No. Siguiente. Siguiente. Damos vuelta. ¿Sí? ¿Cuánto marca este? Ven que un poquito más que el anterior. Porque es más chico. El motor, cuanto más grande es, tiene más diodos en paralelo por cada fase. Entonces la caída de tensión es un poquito menor. Siguiente. ¿Está bien o no? Ahora, el otro. Una. Dos. ¿Conduce? ¿Tercero? Este normalmente no se rompe. ¿Acá? ¿Está bien? ¿Lo conduce? ¿Lo conduce? ¿Sí? Y ahora haces acá. ¿Cuál es el positivo? Identifica el positivo ahí. Este. ¿Conduce ahí o no? No. Entonces, ¿dónde va el positivo? Por ahí al revés. ¿Conduce? Sí. Entonces, ¿el positivo dónde va? Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que el positivo dónde entra acá. Y sabemos también que el positivo dónde entra acá. Así. Esto adentro del módulo estaba así. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, si ahora agarro esto y lo pongo acá arriba, las chapas que tiene acá dentro de cobre hacen las conexiones, ¿no? Entonces esto lo voy a poner en el lugar como iba, estoy así. Entonces coloco acá y acá me conecta el otro motorcito. Entonces, si yo ahora marco el positivo acá y marco el positivo acá, esto tiene que tener continuidad con... Por eso es un capacitor y ustedes le ven todo esto, porque hace las uniones. Entonces tenés, y fíjate acá, esto tiene que tener continuidad con dónde? Con el positivo. Con esto. Acá. Y el negativo, ¿con el qué? Entonces, si ustedes miran acá, ahora yo tengo, voy a poner, yo tengo que este, pero marco acá. Fíjense, yo tengo este que está acá, positivo, ¿con cuál de los dos? Con el de abajo, ¿sí? ¿El de al lado qué es? Negativo. Entonces lo pongo acá. Entonces, esto que está acá, negativo con este. ¿Sí? Entonces, fíjense. Estos dos para MG3. Estos dos para MG1 y MG2. Y estos dos, que ya lo veo que acá está unido. Esto es positivo también. Y el otro es el negativo. Quiere decir que la tensión de la batería va a tener que venir acá. Y va, hace puente, o sea, entra acá la batería, sale por acá y por acá, y el condensador está entre las dos conexiones, ¿no? Pero ¿por dónde va a venir la tensión de la batería entonces? Entonces, esos dos los tenemos acá. ¿No ven? Y vienen de abajo, porque el conversor de CDC, el booster, ¿dónde está?
Entonces la batería va a entrar, ahora, vamos a dar la vuelta, la batería entra acá, está el booster abajo, sube acá en 300 o en más voltaje para alimentar a estos módulos. ¿Se entendió o no? ¿Se ve o no? Bueno, entonces acá, voy a borrar esto. Vamos aquí a poner esto así. Acá tengan en cuenta que está el módulo más chiquitito. ¿Sí? Lo ha conectado. ¿Y este sería para qué? ¿Y este es para qué? Acá hay un capacitor, ¿ven? Paralelo al capacitor tiene dos resistencias en serie de 15K para que cuando desconecta los capacitores descargan. Porque si uno lo va a desarmar, que no estén cargados. Entonces las dos resistencias las pueden ver. ¿Sí? Acá. ¿La ven ahí atrás? Sí. Entonces esto va paralelo a un positivo y negativo para que cuando apagan los condensadores. Entonces cuando uno lo va a sacar, normalmente los condensadores están descargados porque lo descargó. Estamos hablando de 300 voltios, así que cuando están cargados se meten la mano y le va, ¿no? Igual cuando lo desarman, por ejemplo, si es un auto y estuvo funcionando y sacan la tapa del inversor para mirar, por la duda, antes de meter la mano, vienen con el voltímetro, porque no vaya a haber cosas que se cortó la resistencia. A mí me pasó una vez y está cargado igual, ¿eh? Cuando meten la mano se van a acordar de mí y de toda la familia. ¿Entienden? No, en serio, pues, claro, con 3000 microfaradios de esto cargado con 300 voltios, no. Bueno, esto acá, ¿verdad? Bueno, acá me queda algo más. Fíjense, por aquí, acá hay un modulito, vamos a sacarlo. Este módulo del MG3, a diferencia de esto, si ustedes miran cada una de las salidas de las fases, ¿sí? Acá hay una bobinita, ¿ven? Acá y acá. Y acá también hay dos. Son sensores de corriente. Nada más que agarrada alrededor del conductor, que en este caso sería la chapa. Entonces tiene dos. No hace falta la tercera porque es un trifásico. Así que con medio y dos ya saca la diferencia. Entonces acá tiene dos bobinas para sensar y acá tiene dos. Bueno, esto tiene los sensores de corriente acá. En cambio, en el modulito que está acá, en este, no están puestos ahí. Entonces le pusieron sensores de corriente en un modulito por aparte que lo está sacando. Entonces este modulito tiene acá las conexiones. Sí, después le faltan las chapas. Ven que tiene las conexiones ahí y ven que tiene acá un conector, ¿lo ven? ¿No ven? Para conectar a los sensores. Entonces el modulito a los sensores de corriente, acá está metido en esto. Son dos sensores de corriente, lo mismo. ¿Lo ven acá? Bueno, lo que pasa es que le faltan las chapas de conexión, por eso acá iría el motor, pero no están las chapitas, por eso esto es. Bueno, este es el sensor de corriente de esto. ¿Por qué tiene sensores de corriente a la salida? Porque esto va calculando todo el tiempo, lo que sale de la batería y lo que se va tomando en los motores. Si hay diferencias, da código. O sea, lo que sale de la batería tiene que verse reflejado en lo que se va consumiendo en los motores también. Por eso tiene los sensores en la fase. O sea que cuando hay algún problema en un motor o algo, enseguida también lo detecta. Pero en base a toda esta parte de sensado que tiene. Bueno, quiere decir que si yo les pregunto ahora, esta es la EQ de control, ¿sí? Esto es el módulo principal para MG1 y MG2, inversor. Este que está acá es el inversor para MG3, sensores de corriente de MG3 y nada más que
condensador y las conexiones. Eso es todo. Y de acá arriba termino. Y me queda nada más que la resistencia ahí se debe. Entonces lo damos vuelta ahora y sacamos la tapa abajo, y abajo ¿qué le falta? ¿Y el qué? Y el DC. Y tal. Adelante. Bueno, el booster, vale, acá tenemos que poner booster, ¿está bien o no? ¿Ponemos el booster acá? ¿Sí? El booster acá. El booster está construido sobre la base de una bobina que se llama reactor. Esto es una bobina. Y luego tiene un módulo de control que se llama módulo IPM. O sea, el reactor tiene, acaba de entrar ahora sí la batería. El reactor tiene bobina, ¿sí? Y luego tiene un módulo que va a trabajar la bobina que se llama IPM. ¿Cuál es la idea? Una bobina, si ustedes la conectan, queda campo magnético. Cuando la desconectan, descansa. Cuando descarga, inducción. Pico de voltaje. Cuando lo hacen trabajar a 10 kilociclos, 10.000 ciclos por segundo. Los picos de voltaje los pasan por un diodo, lo meten en un capacitor y ya. Y ahí tenemos el curso. ¿Está bien? Así que lo vamos a estudiar como es. Entonces, IPM más bobina reactora, con eso hacemos el. ¿Eso sería qué cosa? Muy bien, la bobina ya la pueden apreciar acá. Vamos a levantar un poquitito. Acá. Y el IPM acá lo tiene. Bueno, vamos a ver si podemos desmontar el IPM, que está bastante, los tornillos están muy oxidados. ¿Y esto que está de este lado qué va a ser? El conversor de CS. Bueno, van a tener que desarmarlo esto, limpiarlo bien y dejarlo lindo para enseñarse, pues está bien, pero así está oxidado, hay que lavarlo bien. Vamos a desarmar. No lo van a empezar a funcionar esto, pero sí lo pueden dejar para enseñar. Está un poco deteriorado, porque pensé que le entró agua. Bueno, y este que está acá son capacitores. También tiene capacitor abajo y la placa de drenaje o de resistor en paralelo que les dije la tiene acá para descargar este capacitor. Este acá, ahí dice la capacidad, fíjate, por ahí la visibilidad. Bueno, esto acá va a tener capacitor en la entrada y acá también tiene otro capacitor más en la salida. O sea, capacitor hay 1, 2, 3. C1 está en la parte de arriba. C2 y C3 estarían ahí. Le está faltando uno más, pero no está el modulito, hay un capacitor más que va acá metido. Está faltando, se va perdido eso, pero acá
Acá en este huequito lleva un capacitor más, que también van paralelos. Bueno, ahora les voy a mostrar entonces cómo trabaja. Vamos a empezar con el booster. Bueno, el booster usted tiene ese módulo que es el IPM. El módulo IPM tiene un comando con unos cablecitos de excitación y baja tensión. Tiene tres conexiones grandes. ¿La van a ver ahí? Se van a fijar, son tres conexiones. Las conexiones dicen CP, CL y CL. Entonces la conexión es muy fácil. CN va al negativo. El negativo, así como entra, continúa. O sea que si acá está la batería, acá está la salida del disco. Esto es el polo negativo. En CL, contra el positivo, está la bobina, que sería el reactor. CL, low de carga. Y CP es la salida. Y acá es la positiva. Y acá, esta sería la conexión que tienen ahí. Este le pusimos C2 y este le pusimos. Así como está conectado eso. Les cuento que hay dentro del IPM. ¿Se entiende o no? Bueno, esto simplemente lo que tiene de conexión acá es muy fácil. CN negativo al negativo, CP positivo y CL la carga, en este caso la bobina. Así que si siguen las conexiones, no hay más que eso. Bueno, ¿qué hay acá adentro? Bueno, estos módulos, los módulos IPM, módulo inteligente de potencia. Inteligente, power, potencia, módulo. Módulo de potencia inteligente. Es un módulo que tiene dos transistores IGBT de 600 amperes. Protegido. Por eso inteligente, están protegidos. Si la corriente se pasa, o apaga el transistor. Tiene protección contra sobretemperatura, sobretensión y sobrevoltaje. Estos son módulos de potencia inteligente. Y esos módulos, si pasa alguna de estas cosas que les digo, tienen un cablecito y le avisan a la EQ y da código y suspende. O sea que la idea de esto es proteger el sistema, porque justamente está metido en el medio del pasaje de corriente. Entonces, ¿cómo funciona este modulito? Vamos a ver, tiene tres conexiones, CP, CL y C. Entonces, acá tiene un IGBT grandote y acá tiene otro. Son dos IGBT grandes. En paralelo a cada uno tiene un diodito acá. Acá tiene otro. El control de cada uno de los transistores, acá tiene la entrada. Acá tiene. Ese control viene acá, el cablecito de control. Pero este circuito, que está previo, si ve, tiene unas conexiones con el transistor y todo, pero si ve algún problema, que se pasa la corriente, directamente no le llega más pulso, el transistor lo apaga. Y tiene un cablecito que es para el indicador de falla y otro que es para el reset. Y lo mismo acá. Falla y reset. Entonces, ¿qué hace? Cuando ve un problema, se suspende y por un cablecito le avisa a la EQ y genera un código ahí por el lado del inversor. Y después cuando uno le pone el escáner, hace el borra, hace el reset y otra vez vuelve a agarrar. Y engancha otra vez.
Básicamente esa es la idea. Si quieren después les puedo dar información de esos modulitos. Pongan IPM en Google, Mitsubishi, IPM, y van a encontrar unos cuantos. El modelo los que están en la parte automotriz, no son comerciales, porque esto la Toyota y todo, se ve que tienen cierto acuerdo, no los venden nada. Pero sí hay otros parecidos para estudiarlos que se usan en inverters, en UPS, ¿sí? En circuito así que utilizan sistemas de conmutación, utilizan este tipo de... Porque básicamente el transistor, fíjense cómo iba conectado esto. Si vemos las conexiones, les dije, este es CP, esto es CL, esto es C. Entonces acá viene la bobina, y acá entra la batería. Y acá en el negativo también entra la batería, entonces acá está la bobina. Y acá que está la salida. Entonces si ustedes se fijan, acá está el negativo y la bobina tiene un lado al positivo. Entonces cuando este transistor trabaja, le pone negativo a la bobina acá. Estamos hablando que le está poniendo, la batería se la está cargando directamente a la bobina. Pero hace a 10 kilociclos. Entonces cada vez que la desconecta, la bobina genera unos picos inductivos. El pico inductivo a través del diodo Apple no puede volver. ¿Se dan cuenta? Entonces acá sale y ahí tiene capacitor, al negativo, para acumular la carga. Y ahí le queda el elevador de tensión. Así lo dibujo un poquito más grande. Bueno, ¿qué pasa? Acá sale. Ahora este transistor posibilita que cuando hace regeneración y la corriente vuelve, activan este transistor y puede volver a la batería. Porque por el diodo puede pasar para allá, pero no puede volver. ¿Por dónde retrocedería? Por este otro transistor. Por estos transistores IGBT siempre dejarían pasar la corriente, el conector hacia el emisor. Entonces para que vuelva del conector al emisor es necesario activarlo. Cuando hace regeneración lo activa para que vuelva. Y cuando tiene que hacer los picos inductivos, directamente pulsa esta entrada. Esto lo trabaja la EQ esa que vieron ahí, que manda pulsitos. Cuanto más ancho de pulso le da, más, como la carga por más tiempo a la bobina, mayor son los picos inductivos y el voltaje aumenta. Ahora después si puedo poner, porque para la computadora necesito un cable HDMI, no me agarra con esto, no sé qué le pasa. Si consigo un cable HDMI, les muestro unos videitos de eso. Le dejo algún materialcito ahí para que... Bueno, muy bien. Entonces, esto se entendió la idea, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a hacer un circuitito mejor para esto. Yo diría el IP. Ay, pero falta la pero Bueno, ahí está. Entonces fíjense, este transistor es para allá. Entonces, esto acá, la EQ, va a ser negativo.
Entonces aquí la ECU, cuando quiere booster, le mete pulsos a este transistor. Este transistor empieza a conmutar a bobina masa, alta frecuencia. Y ahí la bobina la conecta a la masa y cuando corta hace pico de voltaje. Los picos inductivos de alta tensión se vienen para acá. Y acá salen, entonces acá hay capacitor. Además se va consumiendo la corriente. Entonces cuando queremos alta tensión vamos a impulsar este transistor. Y cuando queremos que la corriente que viene al revés pase a la batería, activamos este y se vuelve la batería. Porque acá está la batería. ¿Entiendes? Bueno, muy bien. Acá está el modulito. Ahí, ¿qué dicen las tres conexiones? ¿Qué dice ahí? CL, CP y CL, CP y CM. Bueno, este modulito lo tienen que limpiar bien, pero seguramente está impecable. Ahí tienen el número, es 600, ahí lo dicen. No, perdón, es 600 volts, 120 amperes. No 600 amperes, sino 600 volts, 120. Ahí dice la potencia. Acá tienen los cablecitos de excitación, ¿no? Bueno, este que está acá es el reactor. Tiene dos bobinas, una en serie con la otra. ¿Está suelto? Está pegado. Ahí. Esta es la bobina reactora. No tiene ningún misterio. Esto es una bobina. Por supuesto, toda la humedad, todo lo que puede posibilitar que haga fuga de alta tensión a masa, acá no va. O sea que esto le entra agua, un poquito de humedad y ya hacía código de aislamiento como te dije. Acá. Bueno, y terminó el booster. ¿Y qué me queda como último? ¿Qué cosa? El DC. Que también pobre está. Mirá cómo está. Bueno, vamos a sacar el DC. Tiene un montón de tornillitos. Acá delgadito hay transistores de abajo. Que me parece que ya le han sacado esto. Ya le han desarmado. Entonces desarmemos. Porque no veo los tornillos ahí abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo va agarrando? Bueno, lo único que me queda ¿qué es? ¿Qué les dije que queda? Bueno, el TCDC, como esto como trabaja, vamos a borrar esto. Bueno, la base del DSDC, del conversor, es un transformador. Esto tiene un transformador. Que tiene primario y secundario. El secundario es con punto medio. ¿Está? Esa es la base. Vamos a verlo el transformador. Vamos a sacarlo. Es este. Lo vamos a sacar completito. Sacamos los tornillitos ahí y ahí. Bueno, en el primario vamos a tener que colocar acá algún circuito que tome la alta tensión de la batería, en este caso los 300 voltios, y los transforme en AC para meter los dobles al transformador.
Esto tiene su relación de transformación, más o menos 30-1. 300 voltios acá, unos 10 de acá, por ahí. Bueno, el secundario de estos transformadores no es más que una espira de chapa. O sea, no van a ver una bobina, sino que le ven una espira de chapa nada más, porque tiene que manejar mucha corriente este lado, porque tenemos que cargar ¿qué cosa? Aquellos otros. Acá por ahí son 4 o 5 amperes, pero de este lado son 100 y pico. Entonces esto va a ser el secundario, van a ver que solamente es una espina de chapa con un punto medio. Yo les voy a mostrar el transformador. Le ven el primario y el secundario es una chapa, nada más. Una vuelta de chapa para un lado y la otra vuelta de chapa. Y de acá tendrán unas 30 vueltas a la mayor grueso para el primario. Acá alterna también cerca de 10 kilociclos a 300 voltios. Y de este lado alterna, pero 30 veces menos, porque tiene el transformador. Pero una tira gruesa, porque tenemos que manejar mucha corriente. Calculen que de acá vamos a colgar un circuito ahora rectificador. ¿Para qué? Para la batería. Entonces, ¿quién se acuerda del rectificador de onda completa con transformador con punto medio? ¿Alguien se acuerda? Más viejo que... Normalmente el circuito rectificador es primario, secundario. Porque normalmente ustedes habrán usado más el rectificador del puente con 4 diodos, ¿no? Sí. Bueno, pero el sistema con punto medio normalmente es negativo y se ponen 2 diodos. Y acá sale positivo. Como usted tiene un bobinado secundario, que son 2 bobinas en serie, en realidad. Cuando se produce la inducción, es paralela, conjunta mejor dicho, en las 2 bobinas. Así que imagínense que esta bobina tiene esta polaridad. Le quedó el positivo del semiciclo acá, el negativo acá, y para la otra le quedó el positivo y el negativo acá. Quiere decir que esta, en un semiciclo, esta trabaja este diodo. Cuando ahora viene, ahí fue acá, de este lado, ¿no? Ahora viene la otra parte. Cuando viene esta otra parte, el positivo acá es negativo, esto es positivo, este es negativo y este es positivo. Con lo cual ahora trabaja ¿quién? Este diodo. Entonces, con un semiciclo de la alterna impulsa por acá, con el otro semiciclo impulsa por acá. Esto ahora para nosotros es nuestro negativo, esto lo unimos así, porque siempre es semiciclo positivo, y de ahí salimos. Entonces ustedes saben, entonces le ponemos un diodo acá, y le ponemos un diodo ¿dónde? Estos, los dos lo unimos entre sí. Este ahora va a masa, porque este es el negativo de la batería realmente. Por eso el medio, si se fijan acá, ¿dónde está el transformador? Este medio que tiene acá, este va a masa con un tornillo y hace masa en el cuerpo de ¿qué? Del inversor, que sería como la masa del cuerpo del alternador. ¿Se entiende? Bueno, para una vez que ustedes tienen esto aquí, acá la diferencia, no ponen 2 diodos, sino en este modelo ponen 4 por cada lado. Para manejar ¿qué? Más corriente. O sea que 4 en paralelo. Que son unos diodos que están puestos en una cápsula, que es como un transistor, que tiene 3 patitos, pero adentro son 2 dioditos así. ¿Eh? Entonces este es el cátodo y el ánodo lo unen directamente. O sea, cada capsulita tiene 2 diodos en paralelo. Entonces tiene 2 capsulitas acá y otras 2 acá. Por eso vamos a ver, si ahora le sacas la placa, que acá hay los 4 diodos. ¿Eh? Son 2 diodos acá más 2 acá,
4. Y del otro lado, otros 4. Entonces hay 4 diodos en paralelo. ¿Sí? ¿Cómo continúa el proceso ahora de filtrado? Bueno, le pone una bobinita, un inductor, que filtrado con bobina todavía es un sistema bastante viejo, pero funciona muy bien. Y después termina en unos capacitorcitos. Se hacía masa acá, porque acá es masa de carrocería, que le ponen 1, 2, 3 y suman las capacidades en paralelo. No un capacitor grande, sino varios en paralelo. ¿Por qué? Porque como es alta frecuencia que hay que filtrar, el capacitor, como tiene efecto inductivo por el arrollamiento, para achicar el efecto inductivo, se ponen varios en paralelo para que sea menos movido, ¿no? Entonces, con eso queda resuelto. Son capacitores chiquititos, porque está a 10.000 ciclos esto. Imagínense una alterna de 10 kilociclos, filtrarla es rapidito. Bueno, entonces esto sería la parte de ¿qué? De baja tensión. Fíjense que lo que hace de aislamiento entre la alta y la baja es el transformador. El transformador de este lado tiene alta tensión. Y de aquel lado es todo. O sea que si fuga el transformador. Pero además el aislamiento lo van a profundizar más, porque acá, para excitar el transformador, tiene transistores MOSFET, que son de compuerta aislada, con lo cual lo vuelven a aislar más todavía. Y después tiene transformadores de excitación a los transistores para aislarlo más todavía, porque tratan de aislarlo bien. Cuanto más aislado está, más seguro es. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, ¿se ve esta parte del transformador? ¿Sí? Bueno, fíjense, esto va ahora ¿a dónde? ¿Dónde va conectado esto ahora? ¿A dónde? Muy bien, a la batería. De este lado la batería va. La masa la tenemos acá. Quiere decir que cargamos la batería, con lo cual abastecemos el vehículo. ¿Sí? Acá se va a abastecer el sistema eléctrico del automóvil, ¿verdad? Entonces, el negativo del sistema es este, que es la carcasa, que está masa de la carcasa. Y el positivo es la torrecita esa que vieron ahí, donde le dije que es como la salida del alternador. ¿Sí? Ahí va conectado el cable que va al circuito de la batería. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿qué pasa si van y ponen la batería al revés ustedes? Vamos a suponer que se equivocan. Cuando la van a conectar, positivo acá, negativo acá. Entra la corriente por acá, pasa por esto, que es un pedazo de chapa, pasa por los diodos y cerró el circuito directo. O sea, si conectan la batería al revés, ¿qué va a pasar con estos diodos? Miren el circuito, imagínenlo al revés. ¿Sí? Ponemos el positivo a masa, la corriente por donde entra. ¿Por acá? Agarren por ahí si quieren, pasan por esta espina de alambre, pasan por los diodos, continúan por la bobina. Bueno, la bobina inductora de filtro, acá la tienen. Es esto que está aquí. Entonces, acá van los 4 diodos, acá va la bobina inductora de filtro y ahí están los capacitores que les dije. ¿Lo ven? Entonces, 4 diodos. Acá está la salida del transformador. 4 diodos en paralelo de un lado, 4 diodos en paralelo del otro. Salen acá, ahí viene qué cosa. Y después tiene el capacitorcito. Y ahí termina. Básicamente es eso. ¿Se ve o no? ¿De acuerdo? El corazón de esto, ¿quién es acá? Él que trabaja un transformador. Bueno. Entonces, de este lado, si conecto la batería al revés, bueno, desde el otro lado, tenemos que citar a quién. Entonces hay que generar la alterna, ¿para quién? Para él. Bueno, para excitar la alterna,
para excitar la alterna, hace esto. Esto va a recibir la tensión de batería. ¿Así? Entonces, tiene 4 transistores MOSFET. Para este es no recuerdo si son 500 voltios, 25 ohms. 4, 1, 2, 3, 4. Y es un puente H. Acá está conectada la carga. Acá. Y esto está conectado. En paralelo tiene 4 diodos de protección ahí. Bueno, trabaja en forma conjunta este transistor con este y luego este con este. Cuando trabaja este en diagonal con este, la corriente hace así, pasa por acá, pasa por la bobina y viene acá. O sea que fue para allá. Cuando trabaja ahora este cruzado con este, la corriente viene por acá, pasa por acá y cierra por acá. Entonces la corriente la fue acá. Entonces hacemos 2 y la corriente acá. Esto hace a 10 kilociclos. Entonces después van a ver que tiene una bobinita de excitación, tiene un circuito previo, pero la base son los 4 MOSFET que están ahí, que tienen los 4. De este lado están los diodos, de este lado están los MOSFET. ¿Se entiende? Bueno, esa básicamente es la idea de esto. Después, el circuito de control de los MOSFET, ya le digo, tiene 2 bobinitas de excitación, una cada 2, y tiene el circuito. Pero es una excitación controlada, porque hay que regular la carga también. ¿Sí? Pero básicamente esa es la idea, después estudienlo ustedes, pero por ahí está la cosa. ¿Se entiende o no? Bueno, esto sería con respecto a la parte de... Esto, ustedes fíjense que la demanda que ustedes pueden tener de corriente de este lado es suministrada por estos transistores. Son muy grandes, están hablando de 25 amperios, ¿no? Y de 500 voltios. Pero así todo, esto es un circuito que trabaja con como le dije, alta frecuencia, y la conmutación de los transistores está muy controlada, porque no hay que errar. El problema de este tipo de circuitos es que donde trabaja trabaja con este y estos dos. Lo que no puede ocurrir es que trabaje este y este no haya cortado. Porque si este transistor queda excitado y engancha a este, hace corto directo. Entonces, trabajan 2 y 2, 2 y 2. Pero el error de conmutación a veces está en que trabajan 2, no llegó a soltar y se metió el pulso en el otro. Entonces ahí, cortocircuito directo y estalla. Entonces, para eso no ocurra, que pueda haber errores en la conmutación, hay que mantener la carga lo más estable posible. Y la carga es la tensión de alimentación, digamos, lo que consume el vehículo, que está colgado ahí, la batería sobre todo. Dicho de otra manera, no hay que desconectar los bornes de la batería con los que funcionan. Botar los bornes sueltos. Por eso puede implicar algún desbalanceo y que erre el circuito y rompa los transistores. Cosa que pasa cuando están los bornes sueltos. Tampoco de mandarle mucha carga. Por ejemplo, ¿cuándo se rompen estos circuitos? Cuando, por ejemplo, alguien dice, no le voy a pasar corriente a otro auto. Supónganse que ustedes tienen un vehículo de estos y tienen otro vehículo, o un usuario. Y él no sabe de esto y se le quedó sin batería al auto al lado. Entonces agarra unos cables y hace que. Y lo pone y lo enciende, porque cualquiera se le deja en marcha para que cargue. Y le pone el ready, que esto está trabajando, y va y le mete el motor de arranque ahí arriba. Entonces por ahí se rompe esto, va a volar el fusible que tiene acá,
Pero si ustedes encuentran, acá le está faltando, acá está. Cuando ustedes encuentran que no carga la batería de 12 voltios, porque cuando esto no trabaja, la batería de 12 voltios no se carga. Entonces por ahí les coloca el red y todo, si la batería de 12 voltios está cargada, pero esto se va a apagar. Así se apaga, pues se queda sin batería. Entonces más o menos son 15 a 20 minutos y se acabó. Entonces ustedes la cargan a los 15 a 20 minutos, la otra vez descargada. Entonces, ustedes lo que van a notar que no carga la batería 2. Y normalmente se rompió esto. Cuando lo abren, si le ven el fusible quemado, los transistores están explotados. O sea, no es que les digo, lo van a medir y están cortos. Están rotos, directamente van los pedazos de la cápsula ahí adentro, se parten en pedazos. Así que bueno, esto se arruina, pero ya le dije por qué se arruina. Batería, lo ponen la batería mal puesto, suelto, y por pasarle carga a otro auto, alguien que no conoce cómo es, y piensa, no, le doy carga al auto al lado, después se le ponen los cables, le enciende y ahí está el tren. ¿Se entendió o no? Bien, lo lavan y va por una lavada, después desarmar, lo lavan bien todo, y las placas con alcohol, se cambian después. Es una lavada. Si le cambian ese módulo, ahí está un cafecito. Está muy bien, las ruedas, está como siempre. Muchas gracias, las ruedas que pusimos acá. Sí, sí, acá. No, y lo tenés entusiasmado con todo eso. Sí, sí. Está embalada la gente, ¿no? Sí, ahí se construyeron esas recién. Sí, ya vi, un aparato espectacular. Y viste, porque lo importante es que tengan la motivación, ¿no? Sí, ellos están empezando recién y les gusta bastante. Ellos son Muy nuevos. importante, están en un nivel medio, están, quinto más o menos. Quinto. Esta materia está puesto acá abajo y yo les digo, bueno, Yo nunca vi el pensum de acá en la universidad. Hay partes de esto, ¿no? ¿Se ha puesto claro, o no? se llama una materia que se llama optativa, Optativa. pero está media abajo, porque la estaría aplicando en escáneres, Claro, circuitería. Claro. Al principio saben estar medio, pero ya le cogen el golpe y y aprovechando esto de los inversores, justo una charlita. Sí, motivarles para que hagan los técnicos más. Sí, viste, y cada vez se aprende. interesante que hay en la universidad poniendo las cosas. Yo sé que los contenidos jodidos actualizarlos, ¿no? Uno quiere mover algo ahí Claro. hasta que aprueban eso para 50 años. Estamos metidos con manos también en la educación. Claro. Sí, andan haciendo reformas así medias. Es complicado. Entonces esto que ir apuntando a lo que se va viendo. Claro. No sé qué viste, que va cambiando la verdad me tengo que poner con el INF para poder, porque tengo que ver un curso de eso. Y ya me consiguieron dos, ahí en México para estudiar. Y en unas escuelas. Y ahora me tengo que ir a encerrar.